Tome su asiento, que Dios les bendiga mucho. Me disculpo por mi voz, estoy sin voz, pero vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo, ¿ya? Creo que Dios mira nuestro esfuerzo y Él pone la gracia, ¿verdad? Así que vamos a, como cantábamos recién, a ponernos en las manos del Señor. Aleluya. Gracias, hija, por ayudarme con el audio para no esforzarme tanto. Hoy día vamos a hablar de algo que el Señor puso en mi corazón hace unos días, que quise, a pesar del problema de voz, no pasar, dejarlo para otro día, ¿verdad? Y compartirlo con ustedes. Y le puse por nombre cómo pasar por el ojo de una aguja. ¿Cómo es posible pasar por el ojo de una aguja? ¿Verdad? Pasar por el ojo de una aguja ni siquiera es complicado, es súper difícil, o sea, es como un imposible, ¿verdad? Ahora, ¿por qué tiene que ver esto con nosotros? Porque, bueno, yo creo que ahora todos están ya recordando, ¿verdad? La palabra del Señor cuando el Señor habló, ¿verdad? Que era más difícil, era más fácil que un camello pasase por el ojo de una aguja que un rico entrara en el reino de los cielos. Amén. Pero siempre me quedó dando dudas en mi corazón, o dando vueltas en mi mente, en mi alma, en mi corazón. ¿Por qué Dios hacía esta parábola? ¿Por qué Dios daba este ejemplo que es como un poco castigador? Cuando sé que Dios es un Dios de amor, un Dios que alcanza a todos. Dios no es un Dios que quiera excluir a la gente, Dios quiere incluir a la gente, y para eso Él vino a enseñarnos el camino para entrar en su reino. Amén. Entonces, ¿cómo poder pasar por el ojo de una aguja? Es lo que quiero compartir con ustedes hoy día. Lo primero que quiero decirles es que para lograrlo lo que se necesita es fe. Amén. ¿Cuántos tienen fe? Pero la fe, no en esa fe que tú digas que tú crees en Dios. No, no. Eso no sirve de mucho. Porque el mismo Cristo le dio esta parábola al pueblo que creía en Dios, y no solo al pueblo que creía en Dios, sino que al pueblo que estaba siguiéndole a él, que era sus discípulos. Entonces, para lograr pasar por el ojo de una aguja, es necesario tener fe en la palabra y en el consejo sabio de Dios. Y allí hay una inmensidad de diferencia. Muchos creen en Dios, pero no confían ni creen en el sabio consejo de su palabra. Más bien, muchos piensan que en ella hay castigo, que en ello hay mucha restricción, prohibición, etc. Pero la verdad es que no es así. La palabra de Dios, Dios la entregó para bendecir tu vida. Amén. Usted tiene que entender esto. La palabra de Dios está dada para bendecir tu vida. Si Dios no quisiera bendecir tu vida, si Dios no tuviese tu propósito, si Dios no tuviese un plan perfecto desde su gloria hacia nosotros, jamás se hubiese tomado la molestia de hablarnos cosa alguna. Perfectamente le habría dejado que nos destruyésemos unos a otros. Amén. Pero ese no es el propósito de Dios. El propósito de Dios no es que la gente se destruya, no es que la gente murmure en contra de otra, no es que la gente acuse, ni juzgue, ni enjuicie a nadie, sino que la gente se ame, y sobre todo los hijos de Dios, que se amen los unos a los otros. Amén. Porque Dios es amor. Vamos a recordar textualmente, voy a tomar el pasaje del Evangelio de San Marcos, capítulo 10, verso 24 al 31. Amén. Te pido que tome su Biblia, si no, lea acá en la proyección la palabra de Dios de esta tarde, de este día de milagros. Me gusta que se llame culto de milagros. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué me gusta? Por el sensacionalismo que provoca a veces. Porque a veces la gente piensa que por una razón u otra el Señor va a hacer magia. Y no, la magia con Dios no existe. Los milagros de Dios vienen por medio de la fe en su palabra, por la disposición de tu corazón, de enfrentar muchas veces las problemáticas diarias de tu vida.
de manos de la palabra de Dios. Amén. Sin ser rigurosos ni ser religiosos. Simplemente, mira, que esa presencia de Dios esté cada día más clara sobre tu vida. Amén. Sobre tu conducta. Marcos 10, 24 en adelante dice así. Los discípulos se asombraron de sus palabras. Jesús estaba hablando. Amén. Y dice que los discípulos se asombraron de sus palabras. Pero Jesús, respondiendo, volvió a decirles lo siguiente. Hijos. Me gusta cuando el Señor nos llama hijos. Gracias, Señor. Amén. Y dice, hijos, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios. ¿A quiénes? A los que confían en la riqueza. Por eso cogí este texto, porque Marcos lo dice diferente a Mateo, lo dice diferente a Lucas. Marcos hace una diferencia. Marcos no nombra a los ricos como ricos, sino que dice a los que confían en las riquezas. Yo sé que definir riqueza, ahí entramos en otro tema, ¿verdad? Para algunos riqueza del alma, para otros la riqueza del corazón, para otros es la riqueza monetaria, ¿verdad? La riqueza de bienes, etcétera, etcétera. Pero dice la palabra que cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en cualquiera de esas riquezas. 25 dice, más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar, ahora sí, nombra a un rico, que entrar un rico en el reino de Dios. Difícil, ¿no? Mira lo que dicen los discípulos. Ellos, los discípulos, se asombraban aún más, diciendo entre sí, porque tampoco se atrevían, como a veces usted no se atreve a decir las cosas, ¿verdad? Y decían entre sí, ¿quién pues podrá ser salvo entonces? Qué exigente que es el Señor. ¿Ah? Como por ahí alguna vez quizás le habrá dicho al Señor, ¿qué tienes conmigo? Entonces Jesús mirándolos dijo, para los hombres es imposible. Preste y apréndase mucho este texto bíblico. Para los hombres es imposible. Mas para Dios, no. ¿Por qué? Todas las cosas son posibles para Dios. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí nosotros. Me gusta la actitud de Pedro, ¿eh? Como así se enseñorea. Cuando algo aprendió, cuando algo le entró, cuando algo se le reveló, entonces él alza su pecho, su voz y le dice, Señor, nosotros, he aquí nosotros, los que estamos aquí al lado tuyo, Señor, los que estamos hoy día aquí en la iglesia, los que llegamos hoy día, ¿verdad? Lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Apláudenos, Señor, porque muchas que somos buenos, ¿verdad? Entonces respondiendo Jesús le dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierra, por causa de mí y del evangelio, que no reciba 100 veces más, ahora, en este tiempo, dice el Señor. Yo digo amén. ¿Ah? Casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierra, con persecuciones. Amén. Y en el siglo venidero, en el tiempo que viene, ¿verdad? La vida eterna. Gloria a Dios. Pero dice, tranquilos, calmas, como decía el pastor Marcos de Lima de Brasil, tranquilo, tranquilo. Porque muchos primeros serán postreros y los postreros primeros. Amén. Aleluya. ¿Cuántos creen a esta palabra? El Señor, nuestro Señor Jesucristo, estaba enseñándoles estas cosas a sus discípulos. Yo digo amén, soy un discípulo de Él. Amén. Esta palabra, ¿por qué? Porque había hablado recién con el joven rico. ¿Se acuerda usted? El joven rico que había venido y le había dicho, Rabí, ¿qué necesito para entrar en el reino? ¿Qué más puedo hacer? Entonces Jesús lo mira, lo ama, dice,
la palabra y le dice, bueno, los mandamientos de Moisés conoces, cúmplelos todos. Oh, sí, dice también él, bien como Pedro, ¿verdad? Bien orgulloso de su calidad de fe. Le dice, sí, Señor, todas estas cosas las practico desde joven. ¡Ay, qué bueno! Le dice el Señor, ¿verdad? Ahora, si quieres ser perfecto, vende todos tus bienes y dáselo a los pobres. Y sígueme. Y hasta ahí le llegó la alegría al joven rico, ¿cierto? ¿Por qué? Porque lamentablemente este joven rico, cuando creía en Dios, lo que él practicaba y lo que él cumplía era toda esa estructura ceremonial de la palabra. Que yo no digo que no hay que hacerla, hay que hacerla, porque por algo el Señor la entregó. El de honrar al padre y a la madre, el de no mentir, no matar, no robar, menos a Dios. Usted no roba al Señor, ¿cierto? ¿O le estará robando al Señor? Cuidado con eso, porque robar es castigable. Cualquiera que roba en esta tierra, en este país, en esta nación o en cualquier nación del mundo es perseguida, es juzgada y castigada. ¿Cuánto cree usted que será nuestro castigo si lo robamos al Señor? Cuidado con eso. ¿Por qué? Porque perdemos seguridad, perdemos cobertura, perdemos un montón de beneficios y de promesas que no nos van a alcanzar por nuestra desobediencia y nuestra actitud rebelde. Amén. Este joven cumplía todos estos requisitos, cumplía toda esta palabra ceremonial que desde jovencito, seguro, desde niño, le inculcaron, lo vio en su padre, lo vio en su pueblo, y él lo practicaba. Amén. Pero había algo que este joven no estaba disponible a hacer. Y era esa segunda parte que el Señor le pidió. Abandonar. El Señor se lo dijo así bien fuerte. Se lo dijo, vende todas tus cosas, despójate de tus riquezas y dalo a los pobres. Para que le demuestres al Señor verdaderamente que le amas y que crees en Él. En otras palabras, demuestra que confías en el Señor. Demuestras que entiendes que todo lo que tienes te lo ha dado Dios. Y que si confías y le entregas a Él lo que Él te dio primero, Él puede darte aún mucho más. Lamentablemente el joven siguió amando más sus riquezas, siguió amando más su sistema de confort, siguió amando más su posición. Porque a veces tu trabajo te va a dar una posición, a veces tu nivel educacional te va a dar una posición, a veces el lugar donde vives o con la gente con la cual te relacionas te va a dar una posición. Pasa en la iglesia también, ¿verdad? Entre más amigos eres del pastor, como que más bien te ve la gente. Entre más te esfuerzas por estudiar y leer la palabra y aprenderte de los textos bíblicos, ¿cierto? También los que no conocen tanto, los que son más perezosos para esto, te van a admirar porque van a ver cómo tú también vas enriqueciéndote en tu vocabulario de fe, ¿verdad? En tu conocimiento de la palabra y la gracia de Dios y así, etcétera, etcétera. Siempre pasa esto. ¿Por qué? Porque somos hombres, somos mujeres, somos personas sujetas a pecado. En todos nosotros hay una línea de iniquidad que siempre nos está como queriendo corromper por ese lado. Por eso es que conviene darle toda nuestra confianza al Señor y permitir que, como alabábamos recién, Él tome el control de nuestra vida. Amén. Porque créame que es la mejor manera de que tú puedas vivir de manera plena y exitosamente. Amén. Lamentablemente este joven rico prefirió y amó más sus riquezas, su confort, su posición y la comodidad. Mira, yo hoy día conozco hermanos en la iglesia que no dejan a sus hijos crecer, que no les permiten andar solos porque algo les va a pasar, que no les enseñan a hacer ni un huevo frito en su casa porque se pueden quemar, que no los obligan a hacer su cama porque los pobrecitos se pueden cansar o la van a hacer mal, ¿verdad? Pero cuando está el niño pidiendo ayuda, pidiendo
aliento, pidiendo atención, con facilidad pasamos el tablet, el computador, el teléfono para que se entretenga, para que deje de molestar. Porque estamos tan ocupados. Entonces, mira, aprendemos a vivir de una manera cómoda, pero mala. Mala. Y a veces no nos damos cuenta que enseñamos a estas generaciones a amar recibir siempre, a amar exigir siempre. Pero ¿cuándo le vamos a enseñar a dar, a entregar, a valorar lo que tienen? Cuando alguien valora lo que tiene, mira, lo cuida y da gracias, aprende a ser con una gratitud en su corazón. Y eso es súper importante, son valores que a veces en este mundo se han ido perdiendo por el afán, se han ido perdiendo porque le hemos dado permiso a la tiniebla de que nuble nuestro entendimiento, amados hermanos. Este joven rico es un ejemplo de aquello. Él siguió amando su riqueza, su confort, su posición, su comodidad, mucho más que a Dios. Yo no digo que no amaba a Dios, sí, lo amaba, pero amaba más lo otro. Y lo demostró porque cuando el mismo Cristo y Salvador de nuestra vida lo convida, lo invita a seguirle, Él dice, no puedo seguirte, Señor. Y este hombre se quedó allí mirando a los apóstoles, mirando a los discípulos, cómo se preparaban para salir de viaje con el Señor. Y él estaba allí llorando y afligido en su corazón porque no podía. No podía irse con el Señor, porque ¿cómo iba a dejar su casa? ¿Cómo iba a dejar a sus hermanos? ¿Cómo iba a dejar a sus padres? ¿Cómo iba a dejar su riqueza? ¿Cómo iba a dejar su comodidad? ¿Se ha visto usted en algún momento así como confrontado con el Señor? Pero Señor, ¿cómo voy a dejar esto? Hay un cambio en nuestra mente que debe de ocurrir. Hay un cambio en nuestra actitud que debe de suceder. Yo te digo esta palabra hoy día, cómo pasar por el ojo de una aguja, tiene que ver mucho con nuestro cambio de actitud. Tiene que ver mucho con poner nuestra confianza en el Señor. Por eso les digo, la única manera de que esto sea posible es por medio de la fe en la palabra y en el sabio consejo de Dios. Amén. Este joven rico evidencia aquí una real deficiencia de fe. Tenía fe, pero una fe deficiente. Y también una falta y deficiencia de confianza hacia el Señor. Lo que tú más necesitas es confiar en Dios. Y quizás tú dices, sí, yo confío en Él. Pero a la hora de que el Señor te pide disposición y disponibilidad, muchas veces no la tienes. A la hora que el Señor te confronta con su palabra, para ver si estás siendo fiel, para ver si estás creyendo, para ver si estás dispuesto o dispuesta a dar esos pasos de fe, no se ven. No se ven. A veces lo único que se ven son tus problemas, son tus dificultades, que se levantó el enemigo, o que una cosa, o que una prueba, o que la otra. Oye, ¿cuándo se te va a ver la gracia? ¿Cuándo se te va a ver el favor de Dios? ¿Cuándo se te va a ver esa promesa cumplida sobre tu vida? Para que las promesas de Dios se cumplan en la vida de los hijos del Señor, los hijos del Señor deben confiar en su Dios. Deben creer a su palabra, deben tomar como propia sus promesas. Amén. Este joven rico creía en Dios, amaba al Señor y hacía muchas cosas que el Señor exigía en su palabra, pero, ojo con esto, este joven era un poco suspicaz y inteligente hasta donde él quería llegar. ¿Sabes por qué? Porque él era capaz de dar y hacer solamente cosas que su posición y su condición le permitían. Muchos de nosotros a veces le decimos al Señor, yo no puedo, Señor.
¿Sabes qué significa decirle al Señor cuando Él te pide algo yo no puedo? Significa que tú no estás creyendo en lo que el Señor te quiere dar. Significa que tú no estás creyendo hacia dónde Dios te quiere llevar. Decirle a Dios, sabes que yo no puedo, tú conoces mi condición. Yo quisiera, pero no puedo, significa que no estás confiando en el llamado del Señor. Y esa es una grave actitud que debe de cambiar en todos nosotros, mi hermano amado. El Señor es un Dios maravilloso, lleno de misericordia, lleno de amor, y derrama ese amor sobre todos nosotros. Él nunca nos obliga a nada. Pero yo como pastor, amén, tengo que decirte y alentarte a dar pasos de fe, como el Señor Jesucristo lo hacía con sus discípulos. Les enseñaba la verdad para que ellos también cambiaran su actitud. Porque un día ellos no sabían lo que iba a pasar con ellos, pero el Señor sabía perfectamente lo que estaba haciendo de ellos. Apóstoles, les iba a inundar de la presencia y de la gloria del Dios mismo, para que los frutos de Él pudiesen transformar sus vidas para siempre, y a través de ellos el Señor iba a hacer su obra. Hermanos, cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, somos aquellas personas llamadas para que el Señor haga su obra. Entonces yo te digo, comienza a confiar en el Señor. Comienza a confiar en su palabra. Comienza de verdad a creer en cada una de ellas y a estar dispuesto no solo a hacer las cosas que tu posición y tu condición te lo permiten, sino que quizás el Señor te quiere que des un paso de fe. Un paso de fe es un paso que tú no puedes controlar, que tú no puedes dominar. Es un paso en donde tú tienes que creerle al Señor. Amén. ¿Y cómo le voy a creer al Señor? Cuando tú tienes a alguien encima de ti, cuando tú tienes a un discipulador, cuando tú tienes a alguien que te aconseja, que te guía y que te dice, hijo, esto es lo que tú tienes que hacer. Amén. Porque así es como funciona la iglesia del Señor. Amén. Pero este joven rico no estuvo dispuesto a ir más allá. Hasta donde él podía tener el control, hasta ahí nomás llegaba. Y fíjate que el Señor nos invita a entregarle a Él el control de nuestra vida. Es difícil. Es difícil, ¿cierto? Entregarle el control de tu vida al Señor. Tan difícil es. Es más difícil que levantarte enfermo e ir a trabajar. Es más difícil que abusen de tu fuerza y te paguen poco. Es más difícil soportar o tolerar las injusticias, la violencia, la delincuencia. Eso es más difícil que entregarle a Dios el poder y el control sobre tu vida. A veces nosotros tenemos un razonamiento bien contradictorio, cosa por la cual también tenemos que cambiar nuestra actitud. Amén. A diferencia de Abraham, que creyó y confió, ¿verdad? ¿Se acuerda usted? ¿Y qué hizo? Abraham recibió el cumplimiento de Dios sobre su vida y sobre su descendencia para siempre. El día domingo el Señor nos hablaba de esto, ¿cierto? Del Dios de cumplimientos. El Dios de cumplimientos. ¿Sabe que el domingo pasó algo muy, muy bonito? Porque uno nunca sabe lo que va a pasar, nunca sabe lo que Dios está haciendo. Me acuerdo que hace un tiempo atrás cantábamos una hermosa alabanza, ¿cierto? Que el Señor siempre está obrando. ¿Ah? Siempre está haciendo, siempre está obrando. ¿Ah? Nosotros solo tenemos que confiar, tenemos que creer, tenemos que buscar y tenemos que esperar. Yo quiero invitar en medio de esta predicación a Miguel. Hijo, ¿puedes pasar un momento? Nuestro hijo aquí, nuestro hermano Miguel Ignacio, el domingo terminó la palabra y cuando salió de la iglesia para irse para su casa, le pasó algo muy especial y yo quiero que él pueda dar testimonio de qué fue lo que le pasó el día domingo después de recibir la palabra aquí en el culto, cuando se aprestó para ir para su casa. Por favor. Muy buenas tardes a todos. Bueno, como bien comentaba mi pastor, el día domingo, luego de la predica,
estábamos terminando ya el culto, bueno, se había terminado el culto, estábamos ordenando. Y ese día fue peculiar porque mi papá me avisa que me iba a venir a buscar. Eh, yo pensaba irme en locomoción a mi casa como todos los días domingo. Eh, y él llega acá a la iglesia y, y afuera me estaba esperando con un vehículo. Él tiene hoy en día una camioneta. Y yo salgo y le digo, papá, ¿y este vehículo? Y él se baja del mismo y me dice, toma hijo, es para ti. Y bueno, me abraza, me da un beso y me dice que es mi regalo. Así que simplemente Dios cumpliendo su promesa en mi vida. Mire qué lindo. Dios es un Dios que cumple. Ahora usted me podrá decir quizá, bueno, ¿qué padre no le va a regalar un vehículo a su hijo? Usted no conoce la historia del padre del hijo acá. Usted no conoce la historia de esa familia. No conoce la vida de fe de Miguel, que desde que está en esta iglesia, 6 años ya serán, no ha dejado de creer y de confiar en las promesas de nuestro Señor. Él es un joven que estudia, que no trabaja, pero nunca ha dejado de diezmar. No se trata de cantidades, se trata de la fe, se trata de la honra, se trata de creer, se trata de poner su confianza en Dios. No han sido años fáciles, han sido años de esfuerzo. Ajá. Todos ustedes lo conocen aquí, él trabaja mucho en la obra del Señor. Ajá. También lo corregimos mucho porque queremos que cada día sea más perfecto. Pero tiene él una vida, una relación personal con el Señor. Un hombre que lee la palabra, un hombre que ora, un hombre que busca, un hombre que ama servir, un hombre que quiere, como este joven rico, cumple lo ceremonial, cumple las órdenes, cumple los mandamientos, ¿verdad? Pero además de eso está dispuesto a seguir a Cristo. Además de eso está dispuesto a dejarlo todo. Yo voy a decir algo aquí que quizás para muchos debería ser, mira, una vergüenza. Este joven que no trabaja, ¿ah? El que presta su cuenta corriente y su línea de crédito para que muchos de ustedes que sí trabajan puedan adquirir cosas. Entonces yo veo aquí algo especial. Creerle a Dios. Creerle a Dios. A veces tú te limitas a ti mismo y dices, ¿cuánto estoy ganando? Esto es lo que puedo dar. Dios te dice, da, y yo te voy a dar después a contar. Y no se trata de que Dios nos paga por servirle, no se trata de eso. Se trata de que Dios tiene que cumplir sus promesas, porque Él es un Dios de cumplimiento. Cuando el hijo nos decía el día domingo la gran bendición que él había alcanzado con la pastora, estábamos felices, felices porque era una respuesta inmediata a su palabra. Yo quería hoy día que él pudiera testificar para que tú te des cuenta y todos nos demos cuenta lo importante que es creer. Amén. A veces decimos, creemos en ti, Señor, pero pareciera ser que estamos como, pero ¿cómo vamos a pasar por el ojo de una aguja? ¿Cómo nos vamos a hacer tan pequeñitos para entrar en el ojo de una aguja? Nuestro entendimiento a veces está tan entenebrecido. Nuestra relación con el Padre a veces es tan pobre que no nos deja recibir esa revelación. Pero como tenemos un Dios que nos ama, hoy día yo les traigo esta revelación. Amén. Damos gracias a Dios, ¿verdad? Yo te dije hace como 4 meses, hijo, yo no tenía idea, nunca he conversado con tu papá que te va a regalar un auto. Yo te dije, saca tu licencia. ¿Ah? Mira que ahora la necesitas.
¿Ve? Tiene que creerle a su Dios. Y a veces creerle también a su pastor, ¿ya? Mire, veamos lo que es esto de cómo pasar por el ojo de una aguja. El ojo de una aguja no se refiere a una aguja de coser, como seguramente todo el mundo está pensando. Porque déjeme decirle esto. Dios es todopoderoso, ¿ya? Pero Él jamás va a jugar con su palabra. Entonces, ¿cómo puedo yo pensar que el Señor está engañándome, jugándome conmigo, con mi fe, riéndose de mi intelecto, de mi inteligencia, para decirme que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja, antes de que un hombre que confía en la riqueza, como muchos de nosotros, entre en el reino de Dios? Yo pensaría, igual que los discípulos, es imposible alcanzar la salvación. Pero resulta que hay que profundizar un poco, hay que buscar un poco la verdad. ¿Qué sentido tiene hacer pasar a un camello por el ojo de una aguja de coser? Absolutamente no tiene ningún sentido. En ello no hay ningún propósito. Entonces, ¿para qué el Señor entregó este ejemplo en su palabra? Muy sencillo. El Señor no se refiere a una aguja de coser. El Señor, cuando habla de el ojo de una aguja, se está refiriendo a puertas. A puertas, hermano. En la antigüedad, y aún en muchos lugares de grandes edificios, ¿verdad? Estos contienen puertas enormes. Yo puse unos ejemplos ahí de algunas puertas. Comienza a dar por la primera, ¿ver? Imaginémonos un camello. Tendría que ser una aguja mega gigante, ¿cierto? Que no tiene sentido. ¿Habrá otra imagen por ahí para ver? Mire, imagínense un camellito ahí, qué bonito. Tratando de ingresar su trompita por el ojo de la aguja. ¿Qué sentido bíblico tiene eso? ¿Qué sentido de vida para ti? ¿Qué te enseña eso? Absolutamente nada. Porque no se refiere a eso nuestro Señor. Se refiere a lo que viene ahora. Así son las puertas. Con dos hojas. Estamos hablando de las puertas de un palacio. Las puertas de una ciudad. En donde habita. Cuando el Señor se refiere aquí a esta parábola, habla del reino de Dios. El reino tiene puertas. Amén. Y en la antigüedad, estas puertas eran puertas enormes, grandes. Amén. Que tenían dos hojas, que cuando estaban abiertas, todo el mundo transitaba por ellas. Llegaban los príncipes en sus carruajes, ¿verdad? Las princesas, los reyes, etcétera, etcétera. Venían los soldados a caballo, venían los comerciantes en sus camellos, ¿verdad? Con todas sus cargas y sus tesoros, sus riquezas, y podían entrar. Pero había un momento en donde a veces estas puertas enormes se debían de cerrar. ¿Ya? Porque no era el tiempo, o ya no era más el momento de que siguieran abiertas. ¿Qué quedaba entonces? Esa pequeña puerta chiquitita que usted ve abajo, el cual lleva el nombre, hay otra imagen, el cual lleva el nombre de, bueno, ahí tenemos otra puerta más sólida, ¿verdad? Más moderna, pero hay otra. Y esa puerta chiquitita se llamaba ojo de aguja. Quiero decirle que un camello con carga no puede entrar por ahí. ¿Por qué? Porque esa puerta estaba diseñada solo para que los peatones pudiesen entrar. Los que llegaban al último, los que llegaban como corriendo, los como que desesperadamente era la última oportunidad para entrar antes de que se cerrara, porque después ya no se podía abrir más. A esta puerta es la que se refiere el Señor en su parábola de que era más fácil de que un camello entrase por el ojo de una aguja, por esta puerta de peatones, a que un hombre que confiase en la riqueza entrara en el reino de Dios. Amén. Cuando las puertas grandes se cierran, iglesia,
solo quedan disponibles las puertas ojos de aguja. Y esto es muy importante. Es muy importante que cada uno de nosotros hoy día podamos comprenderlo. Porque muchas veces nosotros oramos al Señor y le decimos: Padre, ábrenos las puertas de bendición, para entrar y recibir. Pero yo te digo, ¿y qué tú estás haciendo para que Dios te conceda tu petición? ¿Estás creyendo en Él? ¿Estás confiando en Él? ¿Estás haciendo lo que Él te pide que haga? ¿O estás pidiendo injustamente? Entonces, tenemos que meditar en nuestra conducta con nuestro Padre Celestial. Yo no estoy aquí poniendo en cuestionamiento tu fe, no estoy poniendo en cuestionamiento tu amor que tú tengas por Dios. Yo no lo sé, cada uno de ustedes lo conoce perfectamente. Pero dice la Biblia que el Señor es quien nos conoce a cada uno de nosotros más que nosotros mismos. El Señor conoce tu corazón. Y quizás por eso es que Él hoy día te habla esto. Porque Él quiere y cree. Dios cree. Y Dios sabe que tú puedes ser mejor. Con un entendimiento más acabado. Para que ya no sigas pereciendo como lo has hecho hasta el día de hoy. Fíjese que si un camello necesitaba entrar a la ciudad, para poder entrar por esta puerta, por este ojo de aguja, ¿cómo lo podría hacer? ¿Cómo lo podía hacer? Yo miro la puerta que está allá al fondo. Es como un ojo de aguja. Me gustó. Le vamos a poner puerta ojo de aguja. Un camello aquí no puede entrar por esa puerta. Menos si viene con toda su carga y su montaje y con todo lo que supuestamente debe andar trayendo. Su carga sin duda debe ser importante. Su carga puede que tenga una gran relevancia. Quizás es un encargo, quizás es una encomienda, quizás es el sustento para la casa. También puede ser que las cargas de ese camello sean cosas viejas, que ya no sirven. ¿Pero dónde las va a dejar? Prefiere cargar con ella. Porque en esta vida, yo te voy a decir, nos podemos encontrar con cualquier cantidad de cosas y de pensamientos tan diversos, los cuales hay que respetar. Pero no significa que no se puedan cambiar. Amén. Para que un camello pudiese entrar por el ojo de una aguja, requería despojarse de su. Por eso el Señor le dice a sus discípulos: para ustedes es imposible, pero para Dios no, porque para Él todo es posible. Y aquí está la aclaración de esto. Si el dueño de ese camello era capaz de despojar a su bestia de su carga, de sacarle su montura, de dejar de lado todas sus cargas y de forzarlo a entrar por esa puerta, era posible de que entrara, pero iba a requerir trabajo. ¿Sabe por qué? Porque además de despojarse de su carga, este camello debía doblar sus piernas. Imagínense que yo soy un camello. ¿Tengo cara de camello? Para poder entrar debía despojarme. Pero aún con despojado, como soy tan alto, no puedo entrar por la puerta. Debo inclinar mis piernas. Mis piernas delanteras son las que me dan la dirección. Y además de eso, el camello debía inclinar su cabeza. Y con esfuerzo el dueño lo empujaba para que entrara. Y aún con todo su esfuerzo, muchas veces se rasmillaba a los costados el camello. Pero la idea era que entrara. Y a lo mejor en el esfuerzo el animal se dolía y sufría y lloraba y pataleaba. Y había un trabajo que hacer, hermano. Pero era mejor ese esfuerzo que quedarse afuera.
entendiendo? A veces, hermano amado, somos como este joven rico que nos gusta tener el control de nuestra vida y no damos esos pasos de fe porque no queremos sufrir. No queremos sufrir esos millones. No estamos dispuestos a despojarnos de nuestra carga, ni de doblar nuestras rodillas, ni de inclinar nuestra cabeza para entrar al reino de Dios. Mateo 7:13, ¿sabe lo que dice? Mateos capítulo 7, versos 13 y 14 dice: el Señor Jesús nuevamente hablando dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. ¿Quién no anhela la puerta ancha? Puerta grande, la puerta lujosa, la puerta que te hace que tú te sientas como importante porque estás pudiendo entrar como lo hacen muchas personas. Pero el Señor Jesús dice que esa puerta lleva a la perdición. El verso 14, el Señor termina y dice: porque estrecha es la puerta y angosto el camino, pero que lleva a la vida. Y pocos, ojo con esto. Usted póngase a contar las iglesias en este mundo. Póngase a contar todos aquellos que hablan el nombre del Señor con sus labios. Porque la palabra del Señor dice que pocos son los que la hallan. Esta palabra no es para juzgar a nadie. Esta palabra es para reflexionar y para recibir el sabio consejo de nuestro Dios. Amén. El Señor nos invita, iglesia, a hallar esta puerta a ojo de aguja. Y cuando la hallas, a entrar por ella. Y para que tú entres por ella, tienes que tomar la decisión de despreciar la ancha. Menosprecia la puerta ancha que te convida al mundo. Menosprecia la puerta ancha que te ofrecen a diario. Y busca y halla, hermano amado. Busca hasta que encuentres la puerta estrecha y decide entrar por ella. Y decide caminar por ese camino, aunque sea estrecho, aunque sea difícil, aunque a veces no es como tú te imaginabas. Decide hacerlo. Porque entonces este camino y esa puerta es la que te va a conducir a la vida eterna. El Señor Jesús dijo: no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Esta advertencia, amado, tiene que ser notable en nuestras vidas. Porque hoy mismo hay mucho cristiano y mucho creyente que cree que tiene su salvación asegurada. Yo he escuchado, hoy día mismo, escuchaba a un pastor y qué lamentable que a veces los siervos del Señor estén tan confundidos con su palabra. Porque sí es posible perder una salvación. ¿Que es por gracia? Sí, es una salvación, es un regalo, es una oportunidad. La gracia quiere decir una oportunidad de Dios para quien no la tenía. A nosotros no nos corresponde tener una oportunidad de parte del Señor, pero la gracia es un regalo infinito, inmerecido que el Padre nos da para alcanzar, ojo con esto, alcanzar la salvación. Y el Señor no se contradice a sí mismo. Amén. El Señor dice: confía en Dios, confía en mi Padre. Para el hombre muchas cosas le son imposibles, pero para Dios, y ojo con esto, con Dios todas son posibles, mi hermano. Para Dios todo le es posible, y para ti todo te será posible si caminas con Él, si caminas de su mano, si entras por su puerta estrecha, si decides caminar por su camino que es angosto, que es difícil, que a veces te parece injusto, pero no es injusto, porque el camino de Dios es perfecto, es justo y verdadero.
Amén. Y es allí donde tú vas a ver, no tu gloria, la gloria de Dios manifestándote sobre tu vida. En el nombre del Señor. Eso es lo que tú tienes que buscar y caminar. Amén. Si tú quieres buscar confort y comodidad como el joven rico, tristemente no vas a poder caminar detrás de Jesús. No vas a poder ir hacia donde Él va. No vas a poder conocer a la gente que Él va a conocer. No vas a poder servir al Señor como Él quiere que tú le sirvas. No vas a poder, mira, aleluya, experimentar los hechos y actos sobrenaturales que aquellos que le siguieron, como el apóstol Pedro le reclama aquí, ¿verdad? Él pudo experimentar. El apóstol Pedro le dice, nosotros, Señor, hemos abandonado todo por seguirte a ti, lo hemos dejado todo, hemos creído en ti. El apóstol Pedro vio los milagros, vio las resurrecciones, vio la transfiguración. El apóstol Pedro lo negó, pero fue el primero, amén, en hacer la obra del Señor. Predicó, abrió sus labios y más de 5,000 personas a la semana estaba hablando y más de 3,000 personas se estaban convirtiendo, hermano amado. Aleluya. Eso es experimentar lo sobrenatural, que los cielos se te abran verdaderamente por simplemente creer y confiar en el Señor. Para Pedro le hubiese sido muy fácil quedarse con su barco, con su empresa, ¿verdad? Náutica de pesca y seguir adelante como toda su vida, como la tradición de su familia, ¿verdad? En el mar de Galilea. Pero tuvo un encuentro con Cristo. Y ese encuentro verdaderamente transformó su vida. Él entendió que había algo que le faltaba. Y era aquel quien había venido a invitarlo. Quien había venido a llamarlo. Una de las primeras cosas que le dijo el Señor a Pedro: te convertirás en un pescador de hombres. Como anhelo yo que en esta iglesia hayan muchos pescadores y pescadoras para nuestro Señor. Que dejemos de anhelar esas puertas anchas, nuestros confort, nuestras comodidades. Que de una vez por todas creamos al Señor. Que pongamos nuestra confianza en Él. Dios tiene el control de su iglesia. Dios tiene el control de todas las cosas. De lo único que Dios no tiene el control es de tu vida cuando tú no se lo das. Y eso debe de cambiar. Debe de cambiar. Quiero leerle Lucas 13:22. Mira. Esta palabra que dice Lucas, él le puso nombre a la puerta estrecha. Y dice la palabra que pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñando y encaminándose a Jerusalén. Usted sabe que iba a Jerusalén, ¿cierto? Iba a ser sacrificado. Y él no iba a dejar de ir. Él debía de ir. Y entonces dice el verso 23 que alguien le va y se acerca y le dice: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Es una pregunta. Entonces Jesucristo viene y le dice: esforzaos, le dice. ¿Qué le dice el Señor? Esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. A veces te cansas. Delante hace poquito alguien me estaba contando: sí, pastor, yo he creído al Señor, pero de verdad que han venido momentos sobre mi vida en donde he estado a punto de tirar la toalla. He estado a punto de volver atrás. He estado a punto de retroceder, he estado a punto de abandonarlo todo porque no estaba viendo. Pero gracias a Dios me puse a orar, me puse ahí a reclamar en la presencia del Señor. E inmediatamente el Señor me respondió: mira la virtud de buscar. Si Dios quiere tener el control, Dios quiere cumplir sus promesas, pero te tienes que buscar de la forma correcta. Esforzado, dice.
a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado, mira, escucha bien esto, él estaba profetizando lo que va a pasar en los tiempos que ya están cerca, muy próximos. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá: no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir: delante de ti hemos comido y bebido, ¿cierto? Porque tenemos comunión, tenemos coinonía y hacemos tanta cosa en la iglesia, ¿verdad? Pero Señor, hemos comido y bebido en tu presencia. Y en nuestras plazas enseñaste. Fuiste a predicar a nuestro barrio, fuiste a predicar a mi casa, fuiste a predicar a mis hijos, fuiste a predicar a mi familia, estuviste predicándole a mis amigos. Verso 27, el Señor Jesús dice: pero os dirá el Padre, os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí, todos vosotros, hacedores de maldad. Allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, el padre de la fe, y a Isaac, la promesa de Dios, y a Jacob, y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Porque vendrán del oriente y del occidente, ahí yo digo amén, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Y aquí hay postreros que serán primeros y primeros que serán postreros. El mensaje es muy claro. Sabemos cuál es el ojo de una aguja. Esa parábola nunca más será oculta a nuestro entendimiento. Ahora hoy tú has alcanzado este entendimiento, has alcanzado esta revelación de cómo es posible entrar por el ojo de una aguja. Amén. ¿Qué te dice el Señor? Esfuérzate a entrar por esa puerta angosta, porque es angosta, el Señor no lo niega. Sabe que el camino también lo será estrecho, y lo dice claramente. Esa que tú dices que cuesta. Esa parte de tu vida de fe que tú dices que te gustaría, pero piensas que no puedes. Que te cuesta. ¿Te cuesta en verdad? ¿Te cuesta en verdad poner en las manos de Dios tu vida? Yo creo que lo que nos cuesta en realidad es darle a Él el control. Lo que nos cuesta en realidad es renunciar. Es renunciar al control propio que nosotros deseamos tanto tener sobre nuestras vidas. Por eso es que cuando Dios le dijo a Adán y Eva: no comáis del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que de él comieres morirás. Ciertamente eso pasó con ellos. Porque ellos, al comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, el hombre tomó una decisión de querer manejar su vida, de querer conocer el bien y también creer que podría tener dominio sobre el mal. Porque ese fue el engaño de la serpiente, ese fue el engaño de Satanás, el diablo. Convencerlo de que podían, como Dios, tener el control sobre el bien y también el control sobre el mal. Y resulta que no fue así. El mal se lo comió a Adán, el mal se comió a Eva y a sus generaciones. Su hijo se transformó en un asesino de su hermano. Y de ahí en adelante toda una línea de inequidad y de pecado ha consumido a este mundo. El mal se ha consumido
al ser humano. El mal ha consumido a los hijos de Dios por todas las generaciones. Y tuvo que venir el propio Hijo de Dios a dar su vida en rescate por nosotros. Él sí que estuvo dispuesto a despojarse de su gloria, de su poder, de su deidad, de humillarse como un siervo, de postrar su cabeza, para que tú tengas hoy una oportunidad y los tuyos tengan su oportunidad. Hermanos, el Señor nos invita a esforzarnos a entrar por esta puerta, aunque sea estrecha, aunque a veces pienses que es la que te cuesta. Entrégale esa carga al Señor, para que el creyente pueda entrar por esa puerta estrecha. Primero tienes que hallarla. En segundo lugar, tienes que creer y confiar en la invitación que el Señor te está haciendo de que es el lugar correcto. Porque siempre estás cuestionando la palabra, siempre estamos cuestionando la voluntad de Dios, siempre estamos como probando si realmente es o no es. Es como cuando cocinas un plato de comida, ¿verdad? Y no estás segura o no estás seguro si está bueno o no, y comienzas a probarla, ¿cierto? A veces tenemos ese trato con nuestro Padre, con su palabra. Mira, y no te das cuenta y procuras probarlo, si es verdad o no es verdad lo que Él dice. Una pésima actitud la que muchos tienen con nuestro amado Dios. En tercer lugar, luego de que encuentras esa puerta y que decides entrar por ella porque crees a la invitación del Señor, yo digo amén, amén. En tercer lugar, esfuérzate a entrar en él. ¿Requiere un esfuerzo? Sí. El Señor fue claro. Necesitas despojar, necesitas humillarte, necesitas estar dispuesto a que a veces algunas marquitas te vayan quedando en tu hermoso cuerpo que Dios te dio. Marcas no matan, tampoco las invitamos a venir, pero a veces son necesarias, ¿eh? El propio apóstol Pablo tenía su marca ahí. Y si no hubiese sido por esa marca, quizás que hubiese sido de él. ¿Verdad? Que muy apóstol Pablo habrá sido. Muy usted, hija de Dios, hijo de Dios será. Pero no somos comparables a nuestro Señor. Amén. Si tus cargas no te dejan pasar por esa puerta, quítatelas, dice el Señor. Entrégaselas. Hoy día nos gozamos, ¿verdad?, con el testimonio de nuestro hermano Miguel, de cómo recibió una respuesta inesperada, inimaginable. O sea, todavía no la puede creer. Pero vaya que lo hemos conducido para que se despoje, para que cree, para que confíe. Ya ha tenido sus tratos, ya ha tenido sus correcciones, ya ha tenido su, ¿verdad?, su camino estrecho, hermano, por donde él ha decidido caminar y no salirse de él. Sigue el ejemplo de nuestro hermano y sigue el ejemplo y la invitación de nuestro Señor. Deja tus cargas viejas, dice el Señor, y toma tu cruz. ¿Cuáles son tus cargas? Porque a veces tampoco estamos tan confundidos en nuestro corazón, ¿verdad? Y que no sabemos cuáles serán nuestras cargas. ¿Cuáles serán tus cargas? Mira, sería muy largo comenzar a detallar, pero yo te voy a decir solo una cosa para que tú puedas pensar y presentarlas tú de manera voluntaria delante del Señor. Toda carga que no te deja entrar es todo aquello, mira cómo bien lo dice esta definición, que no te deja entrar en la presencia, todo aquello que te aparta de la voluntad de Dios, todo aquello que te es imposibilitante, amén, de que entres en el reino del Señor. Aun cuando tú creas que estás en el reino, quizás solamente estás a la entrada del reino, pero no has podido traspasar esa puerta porque no has puesto toda tu confianza en tu Dios y en su palabra. Mira qué tremendo. Todo aquello que te es obstáculo, a veces son
sé, no quiero enumerar tantas cosas. A veces son los hijos, a veces son sentimientos, a veces son conductas, a veces son simplemente maneras de pensar, costumbres, tantas cosas, hermano. Dolores, tristezas, decepciones, fracaso. Déjalo. Sácalas de ti para que entre. Porque no te dejan entrar. Y a veces, yo te he enumerado aquí cosas negativas, pero a veces son cosas que a las que tú llamas positivas. Posición, orgullo, vanidad, vanagloria, no sé, a veces somos tan, como siempre yo digo, Pastora Elizabeth, a veces somos tan egocéntricos, también es una carga que no debemos de llevar, a veces queremos o aparentamos, ¿verdad?, lo que no somos, lo que no tenemos, ocultamos la verdad, ocultamos las tristezas, pensando que así vamos a estar mejor, aparentando una vida santa, aparentando una vida pulcra, aparentando un montón de cosas. Aparentando finalmente delante de los demás que somos gente intachable, llenos de fe, llenos de gloria, llenos de poder y de presencia y de tantas cuestiones más. Pero tarde o temprano estas cosas van a salir a la luz. Porque todo lo que viene de las tinieblas, hermano, es la presencia de Dios, la luz del Señor, lo va a revelar. Amén. Deja tus cargas viejas, dice el Señor. Deja tus cargas y toma tu cruz. Hay una cruz a la medida de cada uno de nosotros. A lo mejor tu cruz todavía está en construcción. Cuando yo veo aquí a los niños, cuando veo a los jóvenes, ¿qué cruz pueden tomar ellos? Si lo único que los pobres llevan son las cargas de sus padres, de sus familias. Son los malos consejos, son los malos hábitos, son las malas conductas. Un montón de cuestiones, ¿verdad?, que no los ayudan en nada. Los malos ejemplos, ¿verdad? Muchos padres quieren ser rigurosos con los hijos, pero no le dan el buen ejemplo. No le dan el ejemplo de la fe. ¿Cómo tu hijo va a caminar en fe si tú no le muestras cómo? ¿Cómo nosotros podríamos caminar en fe si nuestros padres no nos enseñan cómo? Por eso es bueno escuchar y creer al mensaje del Señor. Toma tu cruz. Desecha tu medida, no mires la cruz de tu hermano. Dice la palabra del Señor que la cruz que el Señor nos da es ligera, es fácil de llevar. ¿Pero de qué está hablando, pastor? Pues tendría que hacerle un discipulado y esto es un sermón. Venga al discipulado y va a aprender lo que es la cruz que el Señor pone sobre tu vida si decides entrar por esa puerta estrecha, por ese ojo de aguja. Amén. Esto de la vida eterna, hermano amado, no se trata de ricos ni de pobres. No se refería el Señor a ricos ni a pobres. Se trata de que Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros. Amén. Y por eso es que Él nos ayuda a ayudarnos. Nos anima y nos ofrece de su ayuda. El Señor no nos hablaría cosa alguna si no estuviese interesado en levantarnos, en esforzarnos. Él dice, cuando se te acaba la fuerza, vamos, ven a buscarlas, porque yo te daré de donde no hay. ¿Ah? Él dice, cuando te sientes triste y solo, ven a mi presencia, porque entonces yo te voy a dar gozo y te voy a dar aliento. Amén. Aunque no tengas voz, no te preocupes, porque soy yo el que tengo que hablar, dice el Espíritu Santo. No eres tú, Vivaldo. Amén. Mañana estaré callado todo el día, no sé, no importa. Pero hoy día tengo que hablarte de parte del Señor. Amén. Total, tengo una esposa que me hace miel con limón. Amén. Gracias a Dios por la miel. Gracias, abejita. Entonces, mira, hoy el Señor nos recuerda a todos. A mí también. No crea usted. Ricos o pobres, adultos o jóvenes, niños, todos nosotros tenemos la condición para entender y para creerle a Dios. ¿Sabes tú que yo la primera vez que pisé una iglesia, lo que más me sorprendió, aparte de la gloriosa presencia que fluía a través de la alabanza, era ver a los pequeños profetizando, a los niños llenos de la gloria y la unción del Señor, que no veía ni siquiera la gente adulta y culta e intelectual?
¿Cómo es eso posible? Porque los niños también, hermanos amados, pueden recibir la unción y la presencia del Señor. Para Dios nada es imposible. Cuando ve disposición de nuestra alma, Dios te puede, mira, dar tantas cosas. Si viese en tu corazón, si viese en tu mente, si viese en tu vida una disposición real y verdadera de querer entrar por esa puerta estrecha. Otro día te voy a hablar de estrechez, porque allí también hay una gran revelación. Creo que hoy día solo es suficiente invitarte a entrar por el ojo de una aguja y creer al Señor. Sin mayor entendimiento por ahora, creer en el Señor. Todos deben, hombres y mujeres, jóvenes y niños, adultos y no adultos, despojarse de sus cargas. Amén. Doblar sus cuellos en obediencia. Doblar sus cuellos es obedecer, sometimiento. Arrodillarse ante el Señor. No arrodillarse delante del Señor es no confiar en Él. Amén. Y reconocerlo como el único camino hacia tu salvación. No hay otra manera. La salvación no se compra. La salvación es un regalo, pero para aquellos que se humillan y que buscan y que deciden, se determinan a creer, a aceptar el llamado del Señor. La entrada al reino de Dios es estrecha y requiere humildad y obediencia. Tantas veces que hemos hablado de estos atributos, espero en el Señor que hoy día quede un poco más claro en tu vida y en tu corazón de la importancia de ser humilde. Y la humildad no viene del aire. La humildad es una condición que tú tienes que promover, hacer crecer. Y la humildad no significa tampoco aparentar algo que no es. No, la humildad es la capacidad de humillarse delante del Señor, amén, de doblar tu rodilla, de doblar tu cuello para obedecer al Señor. Cuando no hay obediencia es porque no hay humildad. Y si no hay obediencia y no hay humildad, hay rebelión, hay rebeldía. Y no estamos poniendo en las manos del Señor nuestras vidas realmente. Entonces, ¿qué puede Dios cumplir sobre tu vida? Los grandes hombres de Dios como Abraham, para ver el cumplimiento de Dios, tuvieron que vivir sus procesos de fe. Lo vimos el domingo pasado en la palabra anterior, pero también vimos la recompensa de creerle a Dios. Amén. Creerle a Dios, terminas tú honrándolo, terminas tú amándolo, terminas tú, ¿verdad?, posicionándolo a Él en el primer lugar de tu vida, y Él no te va a fallar, mi hermano. Él no te va a fallar. Para que te sometas a la voluntad de Dios, es necesario que así como la riqueza o la pobreza, que no sean factores determinantes en tu vida. La iglesia debe dejar de pensar en la riqueza o en la pobreza. La iglesia tiene que pensar en la palabra del Señor. La iglesia tiene que pensar en el Espíritu Santo. La iglesia tiene que pensar en la verdad revelada de Dios para cada uno de su pueblo, de sus hijos. Porque ese es el camino que lleva a la vida eterna. Amén. La iglesia lo que debe de pensar y en lo que debe tomar su esfuerzo es en la disposición para seguir al Señor. ¿Cuál es tu disposición? Hoy día, seguramente nuestra disposición está full, está al 1000. Porque el Señor nos está hablando. Pero ¿y mañana? Hay algo bonito que yo recibí mucho de nuestros hermanos misioneros de Brasil. Y es que a pesar digo, de todas sus imperfecciones que de repente uno podría notar, había un solo gran anhelo en su corazón: el predicar la necesidad de Cristo. Y venían con toda su vida
¿qué les puedo decir? Quedaron endeudados por muchos meses para pagar sus pasajes. Pero a pesar de ese esfuerzo, ¿verdad?, vinieran con tanta fe y con tanto amor a entregar su fe, entregar su palabra, entregar su alabanza y su adoración a toda persona que la recibiera. Poner nuestra confianza en el Señor es el camino correcto. Cuando nosotros actuamos así todos los días, tú vas a tener un camino seguro. Y el camino seguro es ese camino estrecho. Estrecho para el que lo quiere ver estrecho. Amén. Pero si alguien ha entrado al reino y lo conoce, venga y dígame, ¿cómo es ese camino en realidad? El Señor le dijo a Pedro, todo aquel que haya dejado por causa de mi nombre y del evangelio, padre, madre, hijo, hija, hermano, hermana, casa, trabajo, posesiones y todo lo que tiene, amén, recibirá 100 veces más. Entonces, ¿de qué estrechez me está hablando? Cuando el Señor dice que en el reino de los cielos lo más pequeño es 1000 veces más grande de lo que tú puedes imaginar aquí en esta vida. Imagínate tú, 100 veces más en este tiempo y en el venidero, la vida eterna. Oiga, yo no sé si usted es un buen comerciante, ¿verdad? O sabe sumar y restar bien, pero yo creo que es el mejor negocio. El mejor negocio es confiar en el Señor. Amén. Y dejar esas cargas que no te dejan entrar, mi amado hermano. Pedro declara en Marcos 10 que si nosotros no hubiésemos dejado todo para seguirte, ¿verdad?, simplemente nuestras vidas jamás hubiesen cambiado. Pedro ya se daba cuenta en aquel momento, antes de que Cristo entrara en Jerusalén, antes de que fuese recibido como el gran Mesías, antes de que fuese él compartido la Pascua con sus discípulos, antes de tomar la Santa Cena, antes de tantas cosas que tenían todavía que pasar, antes de resucitar a Lázaro, ya Pedro estaba entendiendo y se daba cuenta y confesaba con sus labios que sus vidas ya habían cambiado, porque habían tomado la decisión de seguir al Señor. Amén. Y lo hacían de todo corazón, de todo agrado. Qué bonito es la experiencia de Pedro. No digo que sea fácil, pero qué bonito es y qué gran ejemplo es, como el de muchos otros hombres y mujeres que han tomado la misma decisión. El Señor hoy día nos convida a lograr esos imposibles, a que podamos entrar por esos ojos de aguja. Amén. Porque detrás de ese ojo de aguja está tu bendición, está tu cumplimiento. ¿Cuántos lo toman para la gloria del Señor? Amén. Aquí es cuando Cristo le demuestra a Pedro y a todos los discípulos que Él es un Dios de cumplimiento, como se le demostró a nuestro hermano Miguel el domingo pasado recién. Después usted lo entrevista si quiere. Puede escribir en una hoja una lista de preguntas. Yo creo que Él se las va a responder todas. ¿Cuántas veces lloró? ¿Cuántas veces se afligió? ¿Cuántos ramillones no pasó? ¿Verdad? Por simplemente poner su confianza en el Señor y decidir cambiar su vida y decidir que Él le diese un camino por donde andar. No tiene idea lo que le espera de aquí en adelante. Amén. Pero yo creo que son los mejores días de su vida. El Señor le va a seguir dando y trayendo para la gloria de Dios. Mediante siga confiando en los consejos del Señor, ¿verdad? Como también hoy día el Señor te invita a ti a que lo hagas. Hazlo. Amén. Eso es lo bonito del testimonio. ¿Por qué? Porque lo que te pasa a ti se enseña a los demás que nos puede pasar también. ¿Cierto que sí? Amén. No quiero hablar más porque yo creo que ya no tengo nada más que decirle de parte del Señor. Simplemente darle gracias a Dios por esta revelación y pedirle al Señor que nos ayude a despojarnos de todo aquello que no nos sirve para poder hallar esa puerta y entrar por ella. Amén.
Dice el Señor, entrad por los atrios, entrad por los atrios, con alegría y con gozo de corazón y con gratitud. Amén. Porque entonces el Señor te va a bendecir.